Ahora, amén, ¿cierto? Yo también estoy deseoso y estoy convencido que Dios va a hablar a mi vida, porque yo vine a este lugar a adorarlo y a escuchar su palabra. Amén. ¿Cuántos vienen a eso? Entonces vamos a orar convencidos de que Dios va a usar a nuestra hermana Lina en el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesucristo, Padre Santo, Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te damos gracias, te honramos y te exaltamos, Jesús. Y te pedimos, Señor, en esta hora que uses a nuestra hermana Lina como solo tú lo sabes hacer, Señor. Te pido que hables a mi vida, que hables a todos los presentes, Señor, a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Que abras nuestro entendimiento, Jesús. Que podamos comprender tu palabra, Señor, completamente, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Señor. Que podamos llevar esta palabra siempre en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos me acompañan a decir gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Una vez más. Gloria a Jesús. Bien, les saludo a todos en el nombre de Jesús. Aprovechando que están así en pie, a todos los amigos también, Dios les bendiga grandemente. Vamos a leer el Salmo número 24. Perdón, hermanos, el Salmo número 27. Salmo número 27. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Amén. ¿Todos tienen la lectura? Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Gloria a Jesús. Vamos a entonar esta alabanza. Yo quiero estar ante ti, mi Señor. Quiero
en mí yo te puedo ofrecer. Vengo ante ti tal como soy. No encuentro palabras para expresar lo que es sentirte cerca y tu voz escuchar. Rendido, rendido estoy ante ti. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Mis manos, aleluya, en adoración. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Gloria a Jesús. Pueden estar cómodos, hermano. Bueno, le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de estar aquí primeramente ante su presencia. Y bueno, nosotros somos solo unos canales, ¿verdad?, por medio del cual el Señor habla a su pueblo. Gloria a Jesús. Bien, en esta noche vamos a hablar en el nombre del Señor Jesús y vamos a, digamos, a dividir la enseñanza en dos partes. Lo primero es la búsqueda, la intimidad con el Señor Jesús, y la segunda, el hablar del Señor Jesús. Amén. Bueno, tenemos por concepto de intimidad aquellas cosas o aquellos actos que se mantienen fuera del alcance del público. Amén. Aquellos actos que se mantienen fuera del alcance del público. Son cosas que mantenemos en secreto, mantenemos reservado de manera personal. Y bueno, en este caso es la intimidad con el Señor Jesús. Gloria a Dios. Esa búsqueda que debemos tener constantemente de la presencia del Señor Jesús. Una vez, estando el Señor con los discípulos, les estaba enseñando acerca de la oración. Y Él les dio un modelo a seguir de cómo se debía orar, ¿verdad? Pero hay una parte que dice, que se refiere y que, digamos, hace énfasis en que lo debemos hacer en secreto. Dice, vosotros cuando oréis, entrad y cerrada la puerta, orad a vuestro Padre, y vuestro Padre que está en los secretos recompensará en público. Amén. Dice así la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Gloria a Jesús. Entonces, ¿por qué el Señor pide que nosotros busquemos su rostro en lo íntimo, en lo secreto? Resulta que, voy a poner un ejemplo bastante cotidiano acá. Cuando tenemos un amigo, somos bastante amigos de esa persona y queremos contarle algo secreto, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros siempre buscamos que no haya más personas por ahí cerca, ¿cierto? Siempre buscamos como que, y siempre usamos la frase, bueno, te voy a contar algo, pero espero que no se lo digas a nadie. Más de uno ha usado esa frase, ¿cierto? ¿Pero por qué lo hacemos? Porque resulta que cuando estamos en secreto con esa persona nos sentimos como con más libertad de contarle las cosas, ¿cierto? A más de uno le ha pasado que va con un amigo por la calle y le va contando algo, pero viene una persona de allá para acá, ¿y qué hace uno? Uno se queda callado, uno dice, y espera que la persona se vaya y uno sigue contando, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en secreto ante la presencia del Señor Jesús, nosotros sentimos esa libertad
aunque sabemos que para el Señor no hay nada oculto, ¿verdad? Pero nosotros sentimos esa libertad de expresarle al Señor todas aquellas cosas que no nos atrevemos a decirle a otras personas, a las personas, pero nos atrevemos delante de la presencia de Dios porque conocemos que Él lo sabe todo de nosotros. Amén. Y tenemos esa libertad de decirle, Señor, me pasa esto, estoy pasando por este momento. Tú lo conoces, Señor, pero yo vengo aquí a exponerte mi situación. A eso el Señor le agrada, ¿verdad? ¿Qué pasó una vez con un fariseo y un publicano? Ambos fueron a orar, ¿verdad? Pero el uno dijo, no, yo ayuno, y se levantó y daba voces de lo que él hacía. Pero aquel postrado en tierra decía, ni siquiera se consideraba digno de levantar su rostro. Y solo le decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Son cosas que nosotros en la intimidad con el Señor debemos, ahí es cuando nosotros nos asinceramos, ¿cierto? Cuando hay una canción que dice, cuando nadie me ve en la intimidad, allí puedo hablar, ¿cierto? Entonces, hay esa cercanía y es necesaria esa cercanía con la presencia del Señor Jesús en la intimidad. Muchas veces queremos como que partir de lo exterior a lo interior. No, yo en la calle me comporto de esa manera, en la universidad hago esto, donde las personas me están viendo. Y luego como que nos preocupamos o dejamos a un segundo lugar el estar a solas en la presencia del Señor Jesús. Pero es hermoso, hermanos y jóvenes, y le invito, si no lo ha experimentado, a que lo experimente. El llegar y estar a solas con Dios, como lo dice una canción, es algo maravilloso. Ahorita estábamos cantando y alabábamos al Señor y decíamos que estar en la presencia del Señor es lo más maravilloso y lo más hermoso, ¿verdad? Y yo creo que todos los que hemos pasado por esa experiencia, los que hemos tenido esa experiencia de estar en la presencia del Señor, muchas veces no queremos como que levantarnos de ahí donde estamos arrodillados, porque se siente un gozo, se siente una paz inmensa al estar en la presencia del Señor. Nosotros en la vida cristiana debemos entonces partir de lo interior a lo exterior. Amén. Si nosotros estamos siempre en la presencia del Señor, si buscamos de verdad la presencia del Señor Jesús, ni siquiera nos vamos a tener que preocupar por el cómo nos vamos a comportar, porque esa sola presencia de Dios en nuestra vida nos va a guiar y nos va a enseñar cómo debemos comportarnos. Amén. Gloria a Jesús. Ahora bien, nosotros en esta iglesia, en este mundo, nosotros tenemos una misión, la gran comisión que el Señor nos ha dejado. ¿Cuál es esa gran comisión, hermanos? Yo creo que lo podemos decir más durito. ¿Cuál es esa gran comisión? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este año, bueno, gracias al Señor porque se ha enfatizado muchísimo en el evangelismo, ¿verdad? Pero es hermoso, hermano, cuando nosotros solo abrimos la boca y el Señor empieza a darnos esa palabra, empieza a darnos ese mensaje que podemos decirle a una persona que está necesitada. Pero ¿cómo vamos a hablar de lo que no tenemos? ¿Cómo vamos a explicarle a una persona algo que nosotros no hemos sentido? Si nosotros nos llenamos y tenemos esa certeza de lo que es Dios en nuestras vidas, de lo que Dios hace en la vida del ser humano, nosotros tendremos con qué hablarle a las otras personas. A veces nos pasa algo cotidiano, por decir un ejemplo, nos encontramos un billete. ¿Será que nos da tristeza encontrarnos un billete? Y si nos encontramos con un amigo, ¿qué es lo que hacemos apenas nos encontremos con esa persona? ¡Ey, mira! Me encontré un billete. ¡Ey! Con esta situación, imagínate. No, esto viene, si sea para la buceta. Y nos alegramos por esas cosas que de pronto
el billete se gasta. Pero nosotros tenemos algo especial, algo hermoso que el Señor nos ha regalado, que es su presencia en nuestras vidas. ¿Cuánto más no voy a alegrarme yo porque el Señor me ha hecho parte de su iglesia, como lo estaba diciendo el hermano? Porque el Señor me ha revelado su nombre. Y muchas veces me pongo a pensar, y yo, Señor, pero tanta gente que hay en el mundo y que tú me hayas revelado tu nombre, eso es un privilegio, hermanos. Es algo hermoso el tener la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Cuánto más yo no voy a decirle a un amigo, mira, me pasó esto hermoso, algo que quiero compartir contigo? Una vez el pueblo de Israel estaba en el tiempo de Eliseo, había un gran hambre. Y resulta que había una guerra con los sirios. Y habían 4 leprosos que estaban fuera de la ciudad. Ustedes saben que los leprosos no los dejaban entrar en la ciudad porque no estaban inmundos. Y ellos decían, bueno, ¿nosotros qué hacemos aquí? Pues si nos vamos para el campamento de los sirios nos matan o de pronto nos dejan vivir, pero si entramos puede que también nos maten, entonces, ¿qué hacemos? Resulta que cuando el Señor tiene un plan, no hay nada que se lo estorbe. Amén. Y ellos se fueron para el campamento de los sirios, pero resulta que esa noche anterior el Señor había mandado un estruendo y esos sirios habían salido huyendo y dejaron campamento, vestidos, joyas, comida, todo lo habían dejado ahí tirado. Y esos leprosos llegaron y vieron, se metieron a una choza, encontraron comida, encontraron vestidos, entraban a otra y lo mismo. Y resulta que ellos comieron y se saciaron. Pero hay una parte que me llama bastante la atención, le voy a leer el versículo. Dice: luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Ellos se dieron cuenta de que el pueblo estaba pasando una gran necesidad, que el pueblo tenía hambre y ellos tenían algo para ayudar. Y tal vez estaban leprosos, sí, pero a ellos eso no les impidió para ir y acercarse al rey y decirle, allá encontramos comida, allá encontramos alimento. Nosotros, hermanos, tenemos esa salvación tan grande que el Señor nos ha regalado. Y así como esos leprosos dijeron que se saciaron y ellos gozaron, dijeron, no estamos haciendo bien, porque hoy es día de buena nueva. Y nosotros estamos aquí callando. Y eso lo debemos decir nosotros, no estamos haciendo bien si callamos. Porque es día de buena nueva y nosotros debemos impartir a todo ese pueblo que necesita, a ese pueblo que está hambriento, porque hay una necesidad enorme de la presencia del Señor Jesús. Y nosotros tenemos con qué ayudar. Amén. Cuando los discípulos, cuando esa muchedumbre que seguía a Jesús tenía hambre, ellos se acercaron a Jesús, pero el Señor les dijo, ¿y ustedes qué tienen? Señor, solo hay unos panecillos y unos peces, pero ¿qué es eso para tan grande multitud? Los discípulos estaban viendo lo que tenían en sus manos, pero no estaban viendo a quién tenían a su lado. Gloria a Jesús. De pronto nosotros no tenemos riqueza, no tenemos tantas cosas que necesite el mundo, que necesite el ser humano, pero sí nosotros tenemos un Dios grande. Y eso que nosotros tenemos puesto en las manos del Señor Jesús saciará a toda esa multitud que necesita el Señor Jesús. Amén.
Pero nosotros debemos hacer algo, hermanos. ¿Qué hicieron? Pues llevarle los panes y los peces al Señor Jesús. Fue, digamos, un primer paso de parte del hombre. Y el Señor hará maravillas. Con eso que de pronto nosotros lo vemos poco y de pronto decimos, Señor, pero ¿qué es esto para saciar el hambre y la sed de tanta gente? Pero si nosotros se lo colocamos en las manos del Señor Jesús. Mire que esos discípulos hicieron eso, el Señor lo bendijo y hasta sobró. Hasta sobró. Después que ellos veían que eso ni siquiera iba a alcanzar. Pero nosotros necesitamos, hermanos, primero buscar, llenarnos en la presencia del Señor, en la intimidad. Y cuando el Señor nos tome y nos use, podrá hacer cosas grandes con la vida de cada uno de nosotros. No nos sintamos menos, no nos sintamos que no podemos. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, porque pareciera que a los jóvenes, porque así no es, o que los jóvenes se sintieran que los adultos. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero también le dice, sino sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nosotros tenemos que dar ese paso, hermano, ese primer paso de la búsqueda con el Señor Jesús. La iglesia del Señor ya tiene más de 80 años aquí en Colombia. Y en un principio se levantaron hombres, se levantaron mujeres y había jóvenes que tomaban esa bandera que esos hermanos estaban dejando. Y en este tiempo, joven, ¿quién va a tomar la bandera si no somos nosotros? ¿Quién va a seguir ese legado, esa comisión de llevar el evangelio a todas las naciones? Porque el tiempo pasa. El tiempo pasa. ¿Y qué estamos haciendo? ¿En manos de quién van a dejar los hermanos esa bandera? Esos hermanos que están envejeciendo, que ya las fuerzas no les dan. Que tienen esa esperanza de que va a haber un hombre, una mujer con mano fuerte y con mano valiente de que van a tomar la bandera y van a seguir el evangelio de Jesús. Porque si eso no fuera así, hermanos, ¿qué hacemos? Nosotros necesitamos seguir, avanzar, llevar la palabra de Dios. El lema era que lo sepa la generación venidera. ¿Y qué le vamos a enseñar a la generación que sigue debajo de nosotros? ¿Qué nos enseñaron a nosotros? ¿Cuál fue esa palabra que esos ancianos, esos hombres, nos enseñaron a nosotros, a muchos desde muy pequeños? Y que nosotros debemos impartirla a los demás. Pero primero es necesario que nos llenemos de la presencia del Señor Jesús y así poder tener las fuerzas, porque este mundo cada día está más difícil. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí habrán dificultades, sí las habrán, sí las hay. Pero nosotros tenemos un Dios poderoso y que ha mantenido esta iglesia firme hasta este tiempo. ¿Cómo no vamos a confiar en ese Dios? Amén. ¿Cómo no vamos a confiar en ese Dios tan maravilloso, tan grande? Yo le invito a estar en pie, joven, hermano. Y quiero dejarle esta inquietud. ¿Quién va a tomar la bandera? ¿Quién va a seguir con ese legado de llevar el evangelio al mundo,
a los jóvenes, a los niños. Esos niños que se están levantando mirándonos a nosotros, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar. Esa persona, esos compañeros que cada día en la universidad, cada día en el trabajo nos están mirando y están colocando sus ojos en cómo nos movemos. Nosotros somos la luz del mundo, dicho por el mismo Dios. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y será que esa sal que nosotros estamos siendo, si es pura, si es sal, de esa sal de la que el Señor hablaba? ¿O de pronto nos estamos quedando sin sabor? Qué bonito, hermano, es que en medio de tanta oscuridad nuestra luz pueda brillar, nuestra luz pueda resplandecer. En medio de tanto dolor exista una palabra de esperanza, una palabra de fe. Que en cualquier momento un joven, un hermano, un amigo se acerque confiado de que podemos darle algo. Que tenemos algo que dar, algo que decir, una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Pero eso solo lo conseguimos y solo lo podemos hacer metidos en la presencia de Dios. Así que, hermano, amigo, joven, niño, nosotros debemos llenarnos de Dios. Él es nuestra prioridad. Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Gloria a Jesús.